Mejora tu vida aprendiendo de qué forma ofenden a Dios los pecados y la gravedad del pecado. ¿Qué pasa cada vez que pecamos? Respuestas a cargo de San Juan, San Pablo, San Lucas, Sor Faustina Kowalska, María Vallejo Nájera, Ana Catalina Emmerich, Santa Brígida de Suecia, Santa Matilde, Santa Isabel, Reina de Hungría, San Francisco de Asís, Sor Mónica de Jesús, gran mística española del siglo XIX, el Catecismo de la Iglesia Católica, mensajes de la Virgen al Padre Gobi. ¿Qué pasa cada vez que pecamos? El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 598, nos responde y dice que cuando cometo pecados me convierto de nuevo en responsable del suplicio de Jesús en su pasión y muerte y vuelvo a hacerle sufrir su dolorosa pasión. Y esto lo dice del siguiente modo. La Iglesia, en la función y autoridad que tiene de enseñar la fe y en el testimonio de los santos, la Iglesia no olvida que los pecadores fueron los autores y fueron los instrumentos de todas las penas que soportó el Divino Redentor. Entonces, si dice que los pecadores fueron, ¿por qué vuelvo a hacer sufrir a Jesús cuando peco si ya sufrió en su momento? Pues otra vez el Catecismo en su número 598 nos recuerda que cuando pecamos hoy, los pecados que cometemos también alcanzan hoy a Cristo. Y nos recuerda que en Mateo 25, verso 45, dice, en cuanto no lo hicisteis a uno de los más pequeños de estos, tampoco a mí me lo hicisteis. O sea, que el pecado es inmediatamente en Jesús, no se lo haces a alguien. Aquí en la tierra Jesús lo siente directamente también, porque al final todos somos hijos de Dios. Y lo dice también en Hechos capítulo 9, versos del 4 al 5. Dices, cuando San Pablo iba camino de Damasco y cayó a tierra y oyó una voz que le decía, Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Dijo Pablo, ¿quién eres, Señor? Respondió, soy Jesús, a quien tú persigues. Otra vez se ve la inmediatez del pecado y cómo se refleja en Dios. Luego queda demostrado que si hoy peco, que si hoy hago daño a mi prójimo, también se lo hago al Señor. Por eso dice el Catecismo en el 598, en imputar a la Iglesia, no duda en imputar a los cristianos de la responsabilidad más grave en el suplicio de Jesús. Es decir, que la Iglesia no duda en declararnos responsables por hacer sufrir a Jesús de nuevo, y no duda que nuestra responsabilidad es más grave que la de aquellos judíos, por cuanto de haber sabido aquellos judíos, como sabemos nosotros hoy en día, que estaban crucificando al Señor de la gloria, no lo habrían hecho. Y la prueba de que realmente vuelvo a hacer sufrir a Jesús cuando peco, lo tenemos con 3 testimonios de 3 santos. A saber, vamos a escuchar pues el testimonio de Sor Mónica de Jesús, de Sor Faustina Kowalska y de San Francisco de Asís, que nos van a corroborar lo que hemos dicho. San Francisco de Asís, en su libro Admonitio 5, verso 3, dice, y los demonios no son los que le han crucificado, eres tú, quien con los demonios lo has crucificado y lo sigues crucificando todavía.
deleitándote en los vicios y en los pecados que cometes. Por eso la Virgen dice, huyan del pecado. Evidentemente se refiere a los pecados que cometemos sabiendo que los podemos evitar, sin embargo los cometemos. Cuando luchamos por no cometer un pecado y al final vencemos, al final somos vencidos por el pecado, no se refiere a eso, pero cuando cometo pecados a sabiendas que lo estoy haciendo mal, pero lo estoy haciendo, es cuando más hieres a Jesús. Sor Mónica de Jesús, que fue gran mística del siglo XX, del año 1889 al año 1964, que fue religiosa en el monasterio de Santa María Magdalena, monja agustina en Baeza, Jaén, tuvo esta experiencia. Jesús vino hecho toda una llaga que echaba sangre por varias partes. Y yo le dije al momento, Jesús, he sido yo la causa de todas esas llagas. Y me dijo Jesús que acababa de hacérselas un pecador muy obstinado, que por más que le avisaba, más le ofendía. El testimonio de Sor Mónica de Jesús nos corrobora lo dicho en el Catecismo de la Iglesia Católica del número 598. Y hay otra revelación que es de Sor Faustina Kowalska, relatada en su diario, en el número 445, dice, Jesús, cómo le duelen los pecados de la carne que cometemos los hombres. Lo dice del siguiente modo. Dice, vi al Señor Jesús atado a una columna. Estaba despojado de la vestidura y enseguida empezó la flagelación. Dice Sor Faustina, mi corazón dejó de latir al ver los tormentos al que era sometido nuestro Señor. El Señor me dijo, estoy sufriendo un dolor aún mayor del que estás viendo. Y Jesús me dio a conocer por cuáles pecados se sometió a la flagelación, que son los pecados impuros. Entonces me dijo, mira, refiriéndose, mira al género humano, en el estado actual, y en un momento vi cosas terribles. Esto fue por los años 1930 y pocos. Ahora estamos en el 2020. Imaginemos los pecados terribles que se deben ver desde el cielo en el año 2020. Luego queda demostrado con estos tres testimonios que cada vez que pecamos, que cada vez que ofendemos a Jesús, Él sigue sufriendo aquellos suplicios de su dolorosísima pasión. Jesús sigue sufriendo en el cielo por nuestros pecados, porque no olvidemos que Dios vive en el eterno presente. Para Dios no existe el tiempo, Dios no mide el tiempo como nosotros. Es por eso que para Dios todos los momentos de la historia están presentes en su actualidad, y así lo dice también el Catecismo de la Iglesia Católica en su número 600. Si el destierro de la humanidad fue provocado por Adán y Eva, tenemos una pregunta, que es, ¿por qué tengo yo que pagar por todo aquello? La respuesta es, si la pasión de Cristo fue para que se nos abrieran las puertas del cielo que nos fueron cerradas debido al destierro provocado por Adán y Eva, ¿qué tengo que ver yo con lo que hicieron Adán y Eva si yo no estaba allí? Aunque no estuviéramos con Adán y Eva, el pecado de Adán y Eva también lo hemos heredado nosotros. ¿Dónde dice que el pecado de Adán y Eva lo hemos heredado también nosotros? Pues en la carta de San Pablo a los Romanos, en el capítulo 3, del 23 al 24, dice que todos heredamos el pecado de nuestros antepasados, Adán y Eva, ya que todos pecaron y están privados de la gloria de Dios y son justificados, es decir, son salvados
somos salvados gratuitamente por su gracia, mediante la redención realizada en Cristo Jesús. Por esta razón nos bautizan. Ver el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1237, donde dice: nos bautizan para liberarnos del pecado y de Satanás, que nos llevó a cometer el pecado. Por esta razón, en el bautismo se dice que se pronuncian exorcismos sobre el candidato. Ese exorcismo nos libera de la naturaleza maligna de Satanás. Y todo esto no sería suficiente si previamente Jesús no hubiera abierto el camino de poder volver al cielo. Con el bautismo nos queda absolutamente borrado el pecado original que heredamos de Adán y Eva, y recibimos el don del Espíritu Santo. Sin embargo, no nos puede librar de las debilidades de la naturaleza humana y nos toca a nosotros combatir todo lo que sea necesario, porque Satanás, durante nuestra vida, quiere llevarnos al mal de nuevo. Por eso, a partir de la primera comunión, tenemos que pedir perdón en el confesionario y reparar por los pecados cometidos. Mucha gente dice que no se siente culpable de lo que hicieron Adán y Eva, y por tanto no tiene sentido decir que heredamos el pecado. Pues hay que decir que no somos culpables por haber tenido participación directa en aquella ofensa a Dios, pero como nuestros antepasados fueron expulsados del paraíso, expulsados también quedamos los que venimos detrás, porque nacemos en el mismo lugar donde se encuentran los expulsados. Es evidente que nacemos donde se encuentra nuestra madre, no puede ser de otro modo, no puede ser en otro sitio. Por tanto, se trata ahora de volver a hacernos merecedores de poder regresar a la casa del Padre, porque o regresas a la casa del Padre o regresas a la casa de Satanás. No hay ningún otro lugar donde quedarse después de la muerte. O te quedas con Dios o te quedas con Satanás. Conclusión. El pecado es tan grave porque, como hemos visto en el Catecismo en su número 598, nos recuerda que cada vez que peco, crucifico de nuevo al Hijo de Dios y me convierto de nuevo en responsable del suplicio de Jesús en su pasión. Ni más ni menos que nos convertimos en responsables de todo aquello que hemos visto anteriormente, de todo aquello que hemos escuchado anteriormente. El sufrimiento en el huerto de los olivos, el sufrimiento en su detención por los sumos sacerdotes, el sufrimiento por su flagelación, el sufrimiento por la coronación de espinas, el sufrimiento al llevar la cruz a cuestas, el sufrimiento al someterse a una muerte de cruz. Podemos volver al punto cómo se hizo el pago de nuestros pecados para recordar en qué consiste ser responsable del suplicio de Jesús. Además, por culpa de que la humanidad continúa pecando a día de hoy, Jesús tiene que continuar en la Eucaristía, en estado de víctima, renovándose de forma no sangrienta la crucifixión en cada consagración de la misa. Por todo lo que supuso el suplicio de la pasión y muerte de Jesús, Sor Faustina Kowalska en su diario en el número 808 dice: experimenté la pasión del Señor durante un brevísimo momento y en aquel instante conocí la obra de misericordia que Dios tuvo con nosotros. No olvidemos que Jesús vino por su propia voluntad para cumplir la voluntad de Dios Padre. No somos conscientes de lo que supondría morir
y caer en manos de Satanás si Jesús no hubiera venido en nuestro rescate. Por esa sangre derramada, por esos atroces dolores sufridos, para poder abrirnos de nuevo las puertas del cielo, por tener que continuar en estado de víctima en la Eucaristía, ofendemos grandemente a Dios cada vez que pecamos, y por tanto esa idea de que no pasa nada si peco porque me vuelvo a confesar y me perdonan es un gran error que debemos desterrar, porque Dios espera que antes de cometer un pecado, si no lo tenemos dominado, al menos luchemos con la intención de vencerlo. Sor Faustina Kowalska, de nuevo en su diario, en el número 1016, nos resume de manera final lo que supone pecar. Dice: interiormente, en el fondo de mi alma, conocí lo terrible que es el pecado, aunque sea el más pequeño, y lo mucho que torturó el alma de Jesús. Preferiría padecer 1000 infiernos que cometer aún el más pequeño pecado venial. En un mensaje de la Virgen María al Padre Gobi, exactamente el 11 de septiembre del año 1988, en la Basílica del Sagrado Corazón de Montmartre, en París, le dijo: por vuestro amor, Jesús permanece siempre entre vosotros en estado de víctima en el sacramento de la Eucaristía. Y añade: Jesús os ama y en cambio recibe de vosotros ingratitud, indiferencia y faltas de correspondencia. Y añade: Jesús os ama y vivís como si Él no existiese. Jesús os ama y palpita de amor por vosotros en la Eucaristía, y le dejáis solo, le dejáis abandonado, le dejáis circuncidado de un gran vacío y de tanta incredulidad. Nunca, como en estos tiempos que son borrascosos, el amor de Dios no fue correspondido, el amor de Dios no es amado. Finalizamos la cuarta parte recordando el mensaje de la Virgen al Padre Gobi el 11 de septiembre del año 1988 en la Basílica del Sagrado Corazón de Montmartre, en París, cuando le dijo: por vuestro amor, Jesús permanece siempre entre vosotros en estado de víctima en el sacramento de la Eucaristía. Grazie Gesù, 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 grazie Gesù. Thank you, Jesus. 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 Alleluia. 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 Alleluia.
danke Jesus, danke Jesus.